¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar otra edición de Hablemos de Política, pasadas las elecciones, con una agenda periodística que más o menos va encontrando la normalidad en el sentido que antes era excluyente de la política, hoy comenzamos a ocuparnos de otros temas como el tema del delito en Santa Fe. Inventarnos a hablar de ese tema a raíz de un informe que se ha presentado en lo que involucra tanto al departamento de la capital como a zonas aledañas, porque el fiscal regional lo ha presentado, porque algunos índices son positivos en cuanto al combate del delito en nuestra zona. De eso vamos a hablar con el fiscal general Jorge Necier. Homicidios, microtráfico, los robos calificados o los robos menores, seguramente cuestiones que hacen a su interés. Pausa y arrancamos con el doctor Jorge Necier. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Vamos a hablar del delito y la justicia en la región con el fiscal Jorge Necier. Fiscal, gracias por venir a charlar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estuvieron presentando una especie de informe anual, en este caso en la ciudad de Esperanza. ¿Qué dicen esos números que arroja ese informe que han presentado? Bueno, como sabemos, es el informe que anualmente la ley nos impone que debemos presentar ante la comunidad, ante las organizaciones de los distintos estamentos de la administración, de los distintos poderes, y que sucede posteriormente al que se lleva a cabo por parte de la fiscal general, que en este caso lo tiene que hacer ante la legislatura, un año ante cada una de las cámaras. Es decir, están obligados a hacer ese informe. Exacto, por ley. lo impone la ley, que es algo precisamente novedoso dentro de lo que es el esquema judicial de la provincia, donde, bueno, a lo sumo había algún tipo de informe estadístico que la Corte presentaba a la legislatura, pero no un informe así tan pormenorizado como el que realizamos, donde, bueno, damos cuenta de lo que ocurrió en el periodo precedente, en este caso fue el abordaje del año 2024. Adelantamos algunas de las medidas que se están tomando respecto del año entrante y, bueno, damos cuenta de cómo hemos utilizado los recursos que el Estado y la comunidad han puesto a nuestro cuidado, digamos, para llevar adelante esta función. ¿Qué datos ha arrojado este primer informe? Lo que hace, por ejemplo, homicidios, ¿qué ha pasado en este año? En realidad, la cifra de los homicidios ocurridos durante el año no se corresponde exactamente con lo que es la actividad propia de los fiscales, sino que es un dato de la realidad criminológica de la provincia, donde, como hemos sostenido, en coincidencia con lo que dijo la fiscal general en su informe, responde a una multicausalidad de tal vez compleja explicación, pero en lo que a nosotros respecta, digamos, a la organización del Ministerio Público de la Acusación, bueno, hemos colaborado en ese sentido, entiendo, más allá de que se suele decir que actuamos después que los hechos ocurrieron, pero a manera de prevención, por así decirlo, de hechos futuros, se ha estructurado una política de persecución criminal a partir de la asunción de las nuevas autoridades, que fue en abril de 2023, donde se generó precisamente una forma de investigación a través de lo que se denomina estrategia de objetivos priorizados. Entonces hay una serie de hechos y de mecánicas delictivas que se han priorizado en la investigación y donde a través de el ataque a lo que son las organizaciones criminales, los mercados ilegales de armas de fuego, el microtráfico que atraviesa todos estos hechos, es probable que haya contribuido con otras acciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo en la reducción de este tipo de hechos. O sea, numerosas condenas también, digamos, que llevan a que necesariamente, y por el hecho de delitos de que se trata,
las personas que participaron de estos hechos hoy estén inactivadas, por así decirlo, porque están privados de su libertad. En 2024 esa curva estadística de los homicidios claramente cayó. Ahora, le quiero preguntar por este 2025 cómo venimos, porque hoy en Rosario, por ejemplo, que no corresponde a su jurisdicción, se cometió, entiendo, el homicidio 95, llegando a la misma cifra que ya se tenía el año pasado. Digamos, ¿hay un repunte en 2025? ¿Usted está viendo esto? Sí, indudablemente. En nuestro medio no tanto. En nuestro medio se están manteniendo aproximadamente las cifras del año pasado. Vamos a ver cómo concluimos con estos 2 meses que faltan, pero es indudable que habiendo alcanzado un piso tan importante como el que se llegó el año pasado, bueno, mantener esos números indudablemente podía ser difícil. Usted habla de un piso, ¿es menor al promedio nacional de homicidios? Todavía no. Según los datos que tenemos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa cada 100.000 habitantes en el orden nacional está en el orden de los 3,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos en la provincia hoy un índice de menos de 5 y en el departamento de la capital no llega a 6. Pero si lo comparamos con lo que es el devenir, digamos, histórico que hemos tenido, particularmente a partir de la vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que bueno, fue una mera coincidencia que en el año 2014 alcanzáramos el pico en ese sentido, con 28 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, una tasa que nos colocó en primer lugar nacional en ese momento al departamento de la capital y nunca luego ha sido incluso superado, por lo menos en nuestra provincia, ni siquiera en Rosario, en cuanto a la tasa. Así que bueno, estamos ante esa perspectiva, ¿no? En lo que hace a los datos de imputados y esclarecimiento y homicidios, ¿cuántos homicidios han logrado imputar a alguien en el 2024 y cuántos han logrado esclarecer de alguna manera la justicia? Nosotros venimos manejando lo que sería una tasa de individualización formal, que le llamamos, de los homicidios, donde, bueno, consideramos en principio esclarecido un hecho cuando por lo menos nos encontramos con una persona individualizada y en prisión preventiva. Con lo cual venimos sosteniendo, al menos en el departamento de la capital, en realidad en el ámbito de la Fiscalía Regional 1, que comprende 7 departamentos, una tasa de esclarecimiento aceptable, buena podríamos decir, donde hay momentos o años en que se ha alcanzado el 70% de esclarecimiento de los hechos, que está bastante por encima de lo que era en el llamado viejo sistema, digamos hasta el año 2013, y que por supuesto es una cifra que podríamos considerar variable, porque mutable, porque por supuesto que año a año se van esclareciendo hechos que corresponden a años anteriores. Claro. En el informe de gestión realizado en la Ciudad de Esperanza damos cuenta, por ejemplo, que hace un año atrás, en octubre del año pasado, hubo una sextuple condena a prisión perpetua por un homicidio que había ocurrido en el departamento de Las Colonias en el 2021. Es decir, 3 años después llegamos a una condena de 6 autores que habían participado de ese hecho y que por eso nos permite, digamos, esta cifra que hoy tenemos, que en el año 2024 estuvo alrededor del 65%, incrementándola con el devenir de las investigaciones. Doctor Mercier, este 30 o 35% de casos que no se esclarecen y tampoco hay individualización de quién podría haber cometido el homicidio, ¿existe el crimen perfecto o hay problemas dentro, digamos, no sé, en un momento la Fiscalía, digamos, el gran debate era si tenía todos los elementos para la persecución del delito? No sé si está carente de alguno de ellos todavía o las circunstancias hagan que algunos homicidios queden sin condena. Está dentro de lo que serían, digamos, parámetros universales, por así decirlo, el 100%. Bueno, hay departamentos donde a lo mejor los hechos de homicidio fueron 3 o 4 en el año, claro. Se resolvió el 100%. Pero indudablemente, bueno, hay una mecánica investigativa que lleva a que haya hechos de mayor dificultad en su esclarecimiento y en algunos casos, bueno, lamentablemente no se llega a ello. Nosotros tenemos 2 circunstancias particularmente. Por un lado, tener un contacto, un vínculo con las víctimas, donde les manifestamos que la causa no se cierra definitivamente. De hecho, como se sabe, se ha establecido a nivel provincial más allá de las recompensas individuales que en determinados casos se van fijando, recompensa para quien aporte datos que permitan el esclarecimiento, sino que hay una recompensa genérica de un monto
en principio indeterminado, porque depende la entidad de la colaboración que se preste, de todos los hechos ocurridos de 2014 a 2024, de cualquier persona que aporte un elemento al respecto. Y bueno, aunque en menor medida, pero en algunos casos hemos tenido también colaboraciones en ese sentido. ¿Está dando sus frutos esto de poner recompensas, que es algo novedoso, digamos, y sobre todo cómo se publicita? Sí, nosotros lo tenemos. La recompensa puede ser una recompensa genérica que se establezca mencionando el hecho, o en algunos casos, como hemos hecho también en alguna oportunidad ya, es acompañando este ofrecimiento de alguna imagen que tengamos de la persona que ya está individualizada, o de una imagen genérica de una persona y que no ha tenido todavía la posibilidad de ser individualizada, por si alguien lo conoce y nos ha dado ese dato. Hemos llegado, por ejemplo, recientemente a un caso de esclarecimiento de la víctima de una tentativa de homicidio donde en su propia vivienda y delante de sus hijos una persona de nuestro medio fue ultimada, de apellido Paglia, como recordarán, y donde hubo una imagen de una persona que se encontraba en las proximidades y tanto por la forma de caminar, por su aspecto general, bueno, fue individualizado por una persona que brindó esa información y pudimos empezar a encaminar una investigación y llegar terminó con su detención en Córdoba. A una persona detenida en ese sentido. Doctor, ¿en qué medida, ya no solamente para los homicidios, pero el tema de las cámaras de seguridad pública, las cámaras privadas, ¿en qué medida ayudan, digamos? Hoy es una herramienta fundamental que hace 20 años atrás no la teníamos, o si estaba era sumamente precaria. Hoy los registros de las cámaras de seguridad, más allá de lo que implica disuasivamente como prevención del monitoreo que se realiza y a través de la visibilización directa de posibles hechos delictivos, se da aviso al personal policial y acude. Pero concretamente luego como una evidencia o medio de prueba en miras a un juicio, bueno, en algunos casos es totalmente determinante. Así que es muy importante, lo solemos hablar con los municipios y comunas de nuestra jurisdicción y es fundamental también el avance tecnológico que se va dando al respecto, ¿no? En lo que hace a los móviles de los asesinatos, en su momento le tocó trabajar, cuando recién arrancó el Ministerio Público de la Acusación, justamente quien se ocupaba de los asesinatos en Santa Fe. ¿Ha cambiado, ha bajado esto de las peleas interpersonales que en su momento nos llevó a estos récords históricos y a nivel país de homicidios? ¿Ha mutado a otro tipo de homicidios en la ciudad o qué es lo que se puede saber? Nosotros tenemos una realidad que en cierto modo se ha mantenido en ese sentido de que efectivamente el quitarle la vida a otra persona tiene que ver con dirimir situaciones de conflictos interpersonales. Afortunadamente son pocos los hechos que tenemos de personas fallecidas víctimas de un hecho de inseguridad, digamos, en una tentativa de robo. Exacto. Existen algunos, pero no son el grueso de los casos. Y nos diferencia, sí, esto también de, por ejemplo, el departamento Rosario, donde la mayoría de los conflictos tienen que ver con organizaciones delictivas, con problemas o conflictos entre bandas. Acá, por el momento, no se alcanza esa dimensión. Son familiares o amigos que se pelean son y se problemas terminan en homicidio. Claro, interpersonales, en algunos casos sí vinculados a disputas territoriales, por las economías delictivas que se manejan en cada jurisdicción, pero en líneas generales son conflictos autónomos, por así decirlo. ¿Y gente joven, en su mayoría, los homicidas? No tendría para suministrar en este momento la cifra exacta. Eso está discriminado en los informes que obran en la página del Ministerio Público de la Acusación y que se incorporan periódicamente y son accesibles para todo el público, donde hay una desagregación de información, tanto en si las personas eran conocidas previamente, la distancia entre sus domicilios, los rangos etarios tanto de los autores como de las víctimas, pero indudablemente, por lo que venimos manejando en la última década, tanto en un caso como en otro, tanto víctimas como victimarios, por así decirlo, y rondan un promedio, en principio, en la generalidad, yo diría que entre unos 20 y 35 años aproximadamente. Doctor, se queda en el segundo bloque, vamos a hablar de otros delitos que también ocurren, abusos sexuales, microtráfico, después de la pausa, ya venimos.
Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Nosotros el doctor Jorge Necier, que es el fiscal, el fiscal regional, el jefe de todos los fiscales, los que investigan los delitos. Doctor Necier, ¿cuánto de todas las causas que usted tramita en su fiscalía tienen que ver con cuestiones sexuales? Porque nosotros accedemos a los resúmenes, a la causa cuando ya están en tribunales, hay alguna acción, prisión preventiva, imputación. Hay muchísimo respecto al tema de la temática sexual. ¿En qué medida, cuántos usted tramita de esta índole? Bueno, nuestra Fiscalía Regional cuenta para el Departamento de la Capital con una unidad fiscal especial en la materia que combina tanto lo que son los delitos de índole sexual como los delitos de violencia de género. Muchas veces emparentados unos con otros, otras veces totalmente independientes entre sí en su ocurrencia. Hay algo que es importante y es que hoy, por ejemplo, una buena parte de los juicios orales que se realizan tienen que ver con hechos de esta índole, porque son delitos con penas graves, los delitos de abuso sexual, y que se dan en una cantidad importante, por eso muchos de esos casos llegan a juicio oral. También muchos se resuelven a través de acuerdos de procedimiento abreviado, que vale la pena mencionarlo. Hoy ese tipo de hechos, como algunos otros, para llegar a un acuerdo de procedimiento abreviado tienen un control tanto de la Fiscalía Regional como de la Fiscalía General. La Fiscalía General estableció una guía de actuación al respecto para brindar un poco de uniformidad en toda la provincia respecto de la respuesta que brindamos desde el sistema penal a distintos tipos de realidades delictivas. Pero en el caso de delitos sexuales también se puede llegar a un acuerdo. Sí, por supuesto. Desde luego que lo que se pretende es que si se llega a un acuerdo sea con la conformidad de la víctima, que la víctima encuentre una ventaja, por así decirlo, en acortar los tiempos del proceso, en resolver definitivamente una situación y no extenderla en el tiempo, y también en no exponerse o no tener que acudir a un debate, un juicio oral, por más que siempre garantizamos, los fiscales son muy atentos al respecto y el personal que tenemos en acompañarlos de la mejor manera posible para que no sea un tránsito traumático. Pero si esto no significa una resignación importante de un reclamo punitivo, es decir, que la pena que se acuerde en el procedimiento abreviado sea acorde con el hecho, no un regalo, por así decirlo, ni tampoco una extorsión hacia el imputado de amenazarlo con una pena mucho más grave, si está acorde con lo que se podría lograr más o menos en un juicio oral, es una respuesta saludable. Hay todo un movimiento de familiares, abogados que están denunciando como una especie de oleada de falsas denuncias en el caso de delitos sexuales, de abuso, de violencia de género. ¿Existe esto de la falsa denuncia como un problema, como una constante, con un volumen como para decir, no, sí, vamos a atender esto porque hay una enormidad de falsas denuncias que tenemos que atender, o no es tan así? ¿Qué magnitud tiene esto? En primer lugar, yo atribuyo la existencia de este tipo de movimientos reactivos o reaccionarios a que hoy la respuesta del Estado y del sistema penal a este tipo de hechos
se ha incrementado respecto de otras épocas anteriores, donde se lo visualizaba mucho más parcialmente y mucho más limitadamente. Lo cual no significa que no se analicen adecuadamente cada una de las muchísimas denuncias que se reciben año tras año, y que vale también la pena aclararlo. Hay una mayoría de denuncias que terminan siendo desestimadas o archivadas porque lamentablemente no se logran reunir los elementos necesarios para avanzar en una investigación. Eso es una respuesta adecuada también cuando se acompaña con una explicación correspondiente a la víctima, cuando se le brindan herramientas para continuar con su realidad, más allá de que no se haya podido llegar a una condena en esos casos. Esto significa que indudablemente estamos muy atentos, los fiscales están muy atentos ante una posible falsa denuncia. Muchas veces no es posible establecer que una denuncia no es real y simplemente se considera que no se ha podido acreditar lo que la víctima estaba manifestando, pero no cabe duda que para llegar a un juicio una denuncia falsa de por sí no puede llegar porque tiene que ir acompañada de otros elementos de contexto. Es muy difícil engañar a los fiscales. Yo creería que sí. Doctor, venimos de un femicidio que ustedes todavía están tramitando en los primeros días de esta chica Villagra, donde el debate, digamos, el primer debate fue, después usted aclaró, el tema de los botones antipánico y la medida, digamos, de distanciamiento del agresor para con la víctima. ¿En qué medida usted cree que son efectivos estos sistemas? Yo creo que son muy importantes, por supuesto, brindar atención adecuada a todas estas alertas que se van presentando a partir de violencias en principio aparentemente menores, pero brindar a la víctima las herramientas para que pueda precisamente estar segura de que si puede haber algún otro intento de agresión. Pero la respuesta del Estado cuando se acciona el botón es la correspondiente. No hablo de los fiscales, hablo de la policía, hablo del Estado, digamos, como contenedor de la situación. Sí, lo que tenemos en conocimiento, porque no es un sistema que manejemos nosotros, pero lo sabemos a través del contacto con las víctimas, es que cuando accionan estos botones, hoy incluso no son botones, sino que son aplicaciones de un celular. El año pasado se presentó la alerta violeta por parte de la municipalidad. Los sistemas funcionan y hay una respuesta en ese sentido. En el caso concreto de la víctima de este último femicidio, todo indicaría que tenía la alerta en el celular, pero que lamentablemente no ha tenido la oportunidad de accionar. Tuvo tiempo en la acción, digamos, exacto, ¿no? Por cómo se dio el hecho. Caso de microtráfico, ya se cumple, estamos a punto, me decían fuera de cámara, de cumplir 2 años de la aplicación de esta ley, donde la policía y la justicia ordinaria se dedican a investigar y perseguir este delito siempre y cuando sea de menor cuantía la cantidad de drogas se supone que se está persiguiendo o incautando. ¿Qué evaluación hace? ¿Ha sido positiva? ¿Fue en su momento bastante cuestionada? ¿Se aplican en algunas provincias, en otras no? ¿Qué evaluación hacen a casi 2 años de su aplicación? Sí, como sabemos hay una ley de hace, calculo de cerca de 20 años, una ley nacional, que habilita a que las provincias que quieran adherir a la desfederalización de la materia de microtráfico, es decir, la venta minorista de estupefacientes, lo asuman, adhieran a este criterio y lo mantengan. Es un debate que se venía dando año tras año en nuestra provincia y finalmente terminó aprobándose, y a la semana de que se sanciona la ley, en diciembre de 2023, el 29 de diciembre de ese año entró en vigencia la misma y empezamos con esta competencia. También en ese caso la Fiscalía General elaboró rápidamente 2 o 3 acciones inmediatas, una rápida capacitación, porque no era una materia que manejáramos los fiscales, luego una guía de actuación que nos brinda herramientas para las investigaciones, y en tercer lugar un equipo de microtráfico conformado por fiscales que dependen directamente de la Fiscalía General y que son los que concentran un poco la información y elaboran muchos de los insumos que nos sirven en las investigaciones que se van llevando posteriormente. El año 2024 fue el primero entonces que pudimos evaluar en forma completa, por el momento sin posibilidad de cotejarlo con otros periodos, pero que nos brinda ya algunos datos de la realidad en nuestra materia y que, por ejemplo, nos permite saber que de la cantidad de investigaciones originadas por este equipo provincial
que le llamamos proactivas porque son que surgen de elementos de investigaciones, pero que no son inmediatamente comunicadas a los fiscales. Surgen, por ejemplo, de llamados al 911, de investigaciones de inteligencia realizadas en campo y en territorio por estos organismos. El 30% se correspondió a nuestra jurisdicción de la Fiscalía Regional 1. Y del total de condenas obtenidas el año pasado en la materia, que fue aproximadamente un centenar, el 53% fueron de la Fiscalía Regional 1. Es decir que hemos dado una respuesta, si bien es una materia en la cual la respuesta no es meramente punitiva, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces personas que son vinculadas en tenencia o en posesión de estupefacientes, o lo es para un consumo personal, que sabemos que hoy no es punible, o lo hacen enmarcados en una situación de adicción o incluso de vulnerabilidad, como mujeres que son mujeres y niños que son expuestos para ser soldaditos o para estar en puestos de venta, obligados por sus circunstancias precisamente, y entonces la respuesta no siempre es punitiva, sino que trata de ser, en esos casos, fundamentalmente tuitiva. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Vamos a charlar de otros temas la próxima visita. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. Estamos cerrando, Chepe, Mario, lo último. Bueno, semana post elecciones que han dejado un resultado que en buena medida ha sido sorpresivo en la provincia de Santa Fe, pero en toda la Argentina, y aquí sobre todo con un gobierno que está analizando estas reuniones, no ha terminado, esto va a continuar la semana que viene, por qué salió tercero y por qué los votos no fueron lo que pensaban, ¿no? Porque además uno puede proyectar de aquí a 2 años, ¿tenemos el mismo escenario o hay otro escenario para, por ejemplo, Unidos para Cambiar a Santa Fe, que gobierna la provincia de Santa Fe? Una dura derrota para el gobierno provincial en lo que fueron estas elecciones. Nos vamos, volvemos en una semana a hablar de política. Chao.